La estén pasando excelente. Y si no está pasando el excelente, de todas formas, bendito el Señor, que está aquí, está en el lugar correcto para que Dios tenga poder y autoridad legal sobre todas las cosas. Hermano, me da gusto estar con ustedes nuevamente y pues vamos a estudiar la palabra del Señor porque a eso venimos. En la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Escuchen lo que dice. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, y porque tú a través de tu palabra es la que nos infunde aliento, y es tu palabra la que nos menciona y nos dice el camino en que tenemos que andar y cómo conducirnos de tal manera, Señor, que hagamos todo lo que le agrada a usted. Permita, Señor, que en este momento cada uno de mis hermanos, su corazón sea preparado para confiar, depender completamente en usted, de tal manera, Señor, que podamos confesar con nuestra boca que hemos caminado contigo y que tú estás a nuestro lado por amor de tu nombre. Te ruego, Señor, que estés con nosotros para estudiar este tema tan lindo y precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ayer estudiamos Jehová de los ejércitos. Para aquel que va entrando por primera vez, lo que estamos estudiando es los nombres que Dios usa para darse a conocer. Recordábamos ayer que Jehová de los ejércitos significa que Dios usa todo lo creado para poder ayudar a sus hijos en la batalla que el Señor Jesús mande, que Dios usa y que Dios es tan poderoso que sus ejércitos puede usarlo, que son toda la naturaleza, todo lo creado, para que usted pueda ser bendecido y librado para eso. La pregunta que surge, mis hermanos queridos, cuando estudiamos Jehová de los ejércitos, notamos muchos ejemplos ayer cómo Dios usó la naturaleza, cómo Dios calmó la tempestad, cómo Dios libró al pueblo de Josué, pueblo de Israel, cuando le cayó a pedradas a los gabaonitas cuando le ayudaron. Y vimos muchos ejemplos que Cristo Jesús nos da, donde dice: yo soy el Dios todopoderoso y yo soy Jehová de los ejércitos y puedo usar todos los medios necesarios para ayudarte. La pregunta que surge cuando estudiamos este tema es: si Dios es tan poderoso, ¿por qué razón cuando oramos no pasa nada? ¿Por qué razón cuando usted y yo pedimos algo al Señor no sucede nada? Por más que usted ora y grita y hace todo un escándalo, ¿por qué no pasa nada? Y la respuesta es: porque Dios tiene pasos para bendecirle a usted. Es decir, Dios no anda con relajo. Dios no anda, mis hermanos queridos, eh, pensando, haciendo las cosas, saltándose las cosas por dejando a un lado los principios. Dios es un Dios de principios. Entonces Dios es un Dios de paso. Lo que hoy estudiaremos, mis hermanos, serán los procesos que Jehová de los ejércitos, Jesús, necesita que nosotros hagamos para que su poder sea manifestado en nuestra vida. Porque no podemos andar sin chivo como chivo sin ley. Porque Dios cuida y sigue los principios. Veremos las condiciones que Dios requiere para caminar con usted, para caminar conmigo. Dios desea con todo su corazón bendecirlo. Dios desea revelársele, porque hay muchos ejemplos que Dios ha dado donde Dios se ha presentado. Pero Dios tiene, mis hermanos queridos, procesos por el cual usted tiene que seguir
para gozar de esas bendiciones. Dios no puede bendecir al desobediente, pero tiene misericordia del desobediente. Usted y yo nos estamos perdiendo de unas grandes y ricas bendiciones porque usted y yo no estamos siguiendo los procesos correctos que Dios ha dejado en su palabra. Dios tiene un proceso legal para bendecirlo a usted. Y vamos a estudiar la visión de Isaías. En la visión de Isaías quiero que usted cambie por completo, mis hermanos queridos, el nombre de Isaías y ponga usted su nombre. Y vamos a ver tres aspectos de la visión de Isaías. Número uno, la visión de Dios que tiene del profeta. Dios, el profeta ve a quién, ve a Dios. ¿Lo vio o no lo vio? Vio a Dios. Pregunto, ¿Dios quiere que nosotros no solamente tengamos fe solo por lo que dice la Biblia? Porque muchas veces yo tengo fe, yo tengo fe. Se transmite la fe como una actitud. La fe no es una actitud. La fe es un nombre. La fe es Cristo. Y para tener fe en Cristo, tienes que relacionarte con el Señor Jesús. Tú tienes que conocer a Cristo para tener fe en Él. Yo creo, no es una actitud, es una relación con Dios la fe. Y número dos, la condición del profeta. ¿Qué sucede con el profeta cuando ve a Dios sentado? ¿Cuál es la reacción que tiene el profeta? Y número tres, cuando se siguen estos dos primeros pasos, ahora viene el llamado y la misión del profeta. Es decir, mis hermanos, el mayor problema que nosotros tenemos es que no conocemos a Dios. Muchas veces pensamos que se puede hacer las cosas de cualquier forma. Total, usted no conoce a Dios. Dios es un Dios que sigue las cosas de una manera ordenada. Muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas que salgan al día, Él se va. Eso significa que usted no conoce a Dios. La historia del profeta relata la experiencia que usted y yo podemos tener y que necesitamos tener, mis hermanos. Vamos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Busquemos nuestra Biblia, mis hermanos, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estudiemos la Biblia. En el año en que murió el rey Usías, vi yo, ahorita vamos a ver por qué es importante en el año que murió el rey Usías. Ahorita lo vamos a explicar. Vi yo un trono alto y sublime y sus faldas, quiero que se imaginen esto, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían qué cosas? Serafines. ¿Quiénes eran estos serafines? ¿Cuántas alas tienen los serafines? Tienen 6 alas. Ustedes se acuerdan que los querubines tienen ¿cuántas alas? Tienen 4 alas. Entonces, estos serafines, la palabra serafines, mis hermanos, significa los ardientes. Es decir, que usted los ve y su figura parece que están vueltos en llamas, es decir, que están quemándose, pero es la presencia de Dios lo que hace que ellos brillen en esplendor de la gloria de Cristo Jesús, porque la gloria de Dios es fuego, ¿qué cosa? Consumidor. En otras palabras, es un fuego. Y cuando usted ve estos seres, los serafines que están delante de la presencia del Señor Jesús, arden, arden en llama, en santidad, porque están delante de ¿dónde? De la presencia de Dios. Estos ángeles están viendo a Dios en su plenitud, al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Están delante de ellos, adorándole de día y de noche. Qué precioso, mis hermanos queridos. Y miren lo que dicen. Y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2, ¿qué cosa? Con 2 volaban. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y el uno al otro decía, daban voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y ahora noten cuál es la reacción del profeta. Pregunto, ¿Isaías está viendo esto
¿Sí o no? Sí, Isaías está escuchando a los ángeles, a los serafines de cantar, Santo, Santo, Santo. Y están escuchando cantar a Dios, mis hermanos, diciendo estas palabras tan sublimes. Sí, ahora nótese, mi hermano, la reacción del profeta. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Jehová, ¿a quién vio? ¿A quién vio? Jehová de los ejércitos. Mis hermanos queridos, la reacción del profeta nos menciona y nos dice que cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor, usted se siente pecador, usted se siente miserable, usted se siente una basura. Si usted está muy cómodo con su pecado, es porque usted no conoce a Dios. Mis hermanos, sea sincero, ¿verdad que muchas veces nos acabamos acostumbrando a tener cierta conducta, cierto pecado en nuestra vida y pensamos y decimos, es que yo soy débil y pues mejor esto que aquello porque pues de todas formas, si usted está muy cómodo con su pecado, quiere decir que no conoce a Dios y el diablo se lo va a llevar. ¿Quiere Dios eso? No. ¿Quiere Dios que encontrarse con usted? Sí, mi hermano. Ahora, mira, hasta ahora, pregunto, ¿le ha hablado el Señor Jesús? Hasta ahora, ¿le habló el Señor Jesús? ¿Le habló Jehová de los ejércitos? No, mis hermanos. A medida que usted se consagra al Señor, Dios, mis hermanos, permite que usted se vea más pecador. A medida que usted se acerca a Dios, a medida que usted se consagra a Él, usted se ve pecador. Usted se ve menos justo que el hermano que está a su lado. No es posible que usted se vea más justo que su compañero que está al lado. Cuando usted se cree más justo, cuando usted se cree más bueno, cuando usted se cree que usted no, que usted está bien, usted está mal, usted está siguiendo el camino incorrecto. Porque cuando tú te consagras a Dios, cada vez más te sientes más débil, te sientes y te ves pecador, mis hermanos, de tal manera que la presencia de Dios le hace ver a usted su indignidad y que lo hace ver y depender completamente de Dios. Dios no va a hablar hasta que usted reconozca su pecado, hasta que usted se consagre al Señor. Dios no le puede hablar a usted y usted no puede escuchar la voz de Dios si hay pecado en su vida, si hay una manera de vivir tan extraña. Saque todo completamente de eso y conságrese al Señor. Inmediatamente, mis hermanos, cuando el profeta reconoce su condición y dice, ay de mí que soy muerto, rápidamente Cristo Jesús manda a un ángel que saque un carbón de donde está en del altar. ¿Y qué sucede? Y toca sus labios impuros y dice la palabra de Dios, he aquí, tu pecado es limpio y ya no hay más maldad. Cuando usted reconoce su falta, para reconocer su falta, su debilidad, usted tiene que consagrarse. Para consagrarse al Señor, usted tiene que leer la Biblia todos los días. Levántese de mañana, en la tarde, en la noche. Y número dos, ore, levántese temprano, mi hermano a orar. Cuando usted ora, cuando usted estudia la Biblia, lee la Biblia, usted conoce a Dios. Por lo tanto, como ese conocimiento de Dios es lo que te permite hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso cuando tú le hablas a otra persona del amor de Dios y tú ni lees, ni estudias la Biblia, ni oras, la otra persona simplemente escucha opiniones, porque lo que convierte a la persona, el alma de pecar, es la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy entendiendo, mis hermanos queridos? En otras palabras, cuando Isaías reconoce su pecado, Dios está diciendo, mira mi hijo,
tienes un pecado, déjame resolver tu pecado, déjame resolver tu iniquidad, limpiar tu iniquidad. El pecado de iniquidad es el pecado que usted sabe que está mal y planea seguir cometiéndolo. Y no solo planea seguir cometiéndolo, sino que usted se deleita haciendo ese pecado. Y ese pecado Dios lo perdona. Pero el eje se va a destruir. Estudiamos en la lección de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? La ira de Dios se levanta contra todo aquello que le hace daño a la creación de Dios. Hay un pecado en tu vida, te está haciendo pedazos. Dios te está diciendo, Dios anda airoso. Hijo, dame oportunidad. Voy a quemar ese pecado porque te está destruyendo. La ira de Dios consiste en que Dios se levanta para destruir todo lo que hace daño a su creación. Es decir, mis hermanos, entonces Jesús limpia nuestra vida. ¿Cómo limpia nuestra vida? Perdonando nuestro pecado. ¿Cómo perdona nuestro pecado? Quemando nuestro pecado. Usted no puede servir al Señor si sus pecados no son perdonados. ¿Cómo usted puede seguir al Señor Jesús si su debilidad no ha sido vencida? Pues Dios desea que su debilidad sea vencida, pero acérquese al Señor Jesús para que Dios muestre su poder poderoso sobre usted. Y pueda usted hablarle a otro de cómo Dios tiene tanto poder que Dios lo liberó a usted. Porque usted no puede hablarle a otras personas si usted está siendo esclavo del pecado. Usted no puede decirle a una persona, Señor, el Señor te libera, el Señor te limpia si su vida no está limpia. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Dios desea que usted se acerque, mi hermano, y se limpie su pecado, pero usted tiene que reconocerlo delante de Dios. Cuando tú conoces a Dios, te sientes más débil, te sientes inmundo, y entonces Dios dice, hijo, yo te limpio tu pecado. Conságrese, mis hermanos. Consagrémonos a Dios para que Dios pueda hacer algo poderoso en nuestra vida. Versículo 18. Versículo número 8 dice la palabra de Dios. ¿Cuándo es cuando habla el Señor Jesús? Cuando limpia nuestro pecado es cuando el Señor Jesús, mire, habla. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, Señor, no busques a otro, envíeme a mí. Yo quiero ir, Señor, yo voy. Usted me ha limpiado, usted me ha transformado, usted ha provisto, usted es una linda persona. Ahora usted va porque usted ahora ya tiene un encuentro personal con Cristo. Ahora usted va a las personas porque usted sabe y cree por lo que ha vivido, mis hermanos, que Dios perdona y limpia el pecado y que Dios provee porque usted ya conoce a Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando iba camino a Damasco, ¿qué pasó? ¿Quién se le apareció? Dios. ¿Y qué sucedió con Pablo? ¿Su vida cambió? Cambió. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? En Juan 1:33 dice que Dios lo envió porque él vio a Dios. Es decir, Dios está esperando, mi hermano querido, que usted se consagre para poder enviarlo, para poder utilizarlo poderosamente. Dios desea limpiar su pecado, su vida. Acérquese al Señor. Conságrese al Señor. ¿Se acuerdan, mis hermanos queridos, de Moisés? ¿Moisés vio a Dios o no vio a Dios? ¿Se consagró o no se consagró? Se consagró, mi hermano. ¿Y qué pasa? Mis hermanos, todos los que son enviados de Dios, Dios, nadie los puede detener. La pregunta es, ¿quién te envió a ti? Asegúrate de consagrarte al Señor. Porque si tú no estás consagrado, cuidado, porque el diablo puede agarrarte y hacer una vergüenza con tu vida. De tal manera, mis hermanos, que va a ser una cosa terrible. ¿Vamos bien? Ay, Dios mío, aquí el problema con esto es el tiempo. Mire, ya faltan 10 minutos para las 6 y estamos apenas con la introducción. Isaías capítulo 9, versículo 10, mire lo que dice el Señor. Mire lo que ahora dice el Señor. Anda y dile a este pueblo, oíd y no entendáis.
Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Y dije yo, dije lo que dice Isaías. Pregunto, ¿Dios es claro con el mensaje que quiere dar? Dios es claro, pero no te va a darlo a menos que sigas los dos primeros pasos. Conságrate al Señor. Entonces dije, Señor, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que haya hombre en no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún ella en la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que el ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que los arrase. Hasta que los arrase. Si usted no se consagra al Señor, mi hermano querido, entonces estamos en problemas. Pregunto, mi hermano, ¿era mala la situación, la condición del pueblo de Israel en los días de Isaías? Vayan a verlos, a Crónicas y Reyes. Este pueblo, Isaías hizo lo recto, y Usías hizo lo recto delante de Dios, pero aún así no pudo derribar los altares. La idolatría, mis hermanos, derriba por completo y hace que Dios se aleje por completo de la vida de uno. La idolatría es una cosa que usted y yo tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado con la idolatría, mi hermano, porque eso hace que Dios le abandone por completo. La idolatría no solamente es adorar dioses, no solamente es eso. En Isaías capítulo 21, 15, 22 dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría, la obstinación, es decir, la terquedad. Dios lo está llamando a usted y usted es terco, no se consagra al Señor. Es lo mismo que usted ser un idólatra. Por eso su vida no mejora, por eso su vida va de peor en mal, de peor en peor, porque usted está siendo un idólatra de mil maneras. Cuidado con eso, conságrese al Señor para que Dios quite y limpie todo ese asunto. ¿Era la situación mala, la condición de la iglesia? Sí. ¿Cuál es la condición de la iglesia actualmente? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice la Odisea? ¿Qué dice la Odisea? Rica soy, no tengo necesidad de nada. Mis hermanos queridos, Dios está esperando a hijos, siervos, que vayan, que vayamos, mis hermanos, con un mensaje en específico delante de Dios y que cambien a los corazones de las otras personas que lo internezcan. La pregunta es, ¿quieres tú dejarte dirigir por el Señor? Vamos a repasar la visión. ¿Se acuerdan? El profeta tiene una visión. ¿Cuál fue la reacción del profeta? Y cuando reacciona de esa manera el profeta, ¿qué sucede? Dios lo llama. Dios lo llama. Cuando te consagras a Dios, Él te puede utilizar, mi hermano. En el año que murió el rey Usías, dice que Isaías tuvo la visión. ¿Quién era el rey Usías? Porque esto es importante. El rey Usías era el único que se oponía con Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser era uno de los reyes asirios que venía destruyendo a capa y espada. Venía destruyendo a todo el mundo y el único que se oponía contra ese gran rey asirio era Usías. Y cuando Usías muere, el pueblo de Dios dice, ¿y ahora quién va a ayudarnos? Nos arruinamos la vida, ¿me explico? Ahora, ¿quién nos va a ayudar contra este rey? Y entonces Dios, en ese mismo año que Usías muere, Dios dice, ¿cómo que quién te va a ayudar? Yo estoy aquí. Yo te voy a ayudar, hijo mío. Yo no te voy. Yo los voy a defender, No tienes por qué temer. Entonces, mis hermanos queridos, a través de la visión notamos los procesos legales que necesitamos seguir para que Dios nos defienda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué sucede? Y los defiende. Quiere que su familia, su hogar, sus hijos sean defendidos. Teman a Dios. ¿Qué significa?
Temer a Dios significa tener una relación íntima con Dios. ¿Qué significa? Que nosotros nos consagramos a Dios. ¿Qué significa? Que usted ora, estudia la Biblia y usted le habla a otro del amor de Cristo. Y usted cada mañana con su familia, usted primero como sacerdote del hogar, usted primero se consagra al Señor y entonces el Señor Jesús tiene derecho legal sobre usted para cuidarlo, protegerlo y bendecirlo. Dios no se salta ninguno de esos pasos. Si usted no cumple con esos pasos, Dios no puede bendecirlo. No porque Dios no pueda, sino porque Dios no puede por los principios que están establecidos en su palabra. Asegúrese que usted está siendo guiado en la palabra de Dios. Asegúrese que Dios lo está guiando, que usted está consagrándose al Señor. Asegúrese de cumplir los requisitos legales que Dios pide para bendecirlo a usted. Porque recuerde, hay un diablo que se para diariamente en nuestra puerta para verificar si realmente Dios puede bendecirnos a través de esos documentos legales. Tigla iba destruyendo y Dios da un mensaje de esperanza. Le pregunto a usted, mi hermano querido, ¿cuál es el Tiglat-Pileser que tú tienes? Deja que Dios lo haga pedazo. Dios te dice, no te preocupes, mi hijo. Vamos a leer la Biblia, Éxodo 24, 9 al 11. Éxodo 24, 9 al 11. Búsquenlo, rápido. Éxodo 24, versículo 9 al 11 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Y vieron al Dios de ¿qué? De Israel. Debajo de su pie había como un embalsamado de zafiro. Estaba caliente, estaba como que ardiendo ese asunto. Semejante al cielo cuando está sereno, pero no extendió su mano contra los príncipes de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Pregunto, Moisés y los 70 ancianos y Aarón, pregunto, comieron y bebieron delante de la presencia de Dios y Dios estaba presente comiendo con ellos. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que usted lo vea, que no solamente lo crea nomás como un principio, Dios quiere que usted crea por lo que usted ve delante de él, pero Dios no puede mostrársele a usted si usted no sigue los procesos legales que Dios necesita hacer en su vida. Conságrese y podrá ver a Dios. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19 dice, entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová. Y mira lo que dice este rey, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en él y a su derecha y a su izquierda. Pregunto, ¿quiere Dios que usted y yo lo veamos? Sí, mi hermano. ¿Por qué no lo vemos? Porque usted no está cumpliendo con los procesos. ¿Qué quiere Dios? Hijo, cumple con los procesos, porque yo quiero darme a conocer en tu vida de tal manera que se espante la gente, diga, ¿qué está pasando con la vida de esta persona? ¿Me estoy explicando, hermanos? Daniel capítulo 7, Daniel vio a Dios. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Pregunto, mis hermanos, ¿Daniel vio a Dios? Ezequiel, ¿se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel vio a Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Perdón, de Juan. ¿Por qué me pone estos ejemplos? Porque Dios sí se da a ver. Que quiere darse a ver en su vida y en usted, pero siga los procesos. Job, ¿se acuerdan del patriarca Job? 42, 5 al 6 dice, de oídas te conocía. Esa es nuestra condición. Nosotros escuchamos y sabemos de Dios de lo que otra gente dice, pero usted tiene que conocerlo personalmente en su vida. Usted tiene que ver cómo Dios está cambiando y transformando su vida. Usted tiene que ver que en su vida Dios es un Dios poderoso. Y mira lo que dice, de oídas te había oído, se había convertido en un niño bueno. El joven rico da una imagen igual a la que usted y yo estamos viendo en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la condición. De oídas, nosotros nada más estamos de oídas. Y a veces ni de oídas siquiera. Mas ahora mis ojos te ven. Pregunto, ¿Job vio a Dios?
¿Lo vio o no lo vio? Lo vio. Por eso, ¿cuál fue la reacción? Por eso me aborrezco y me arrepiento en ceniza. Pregunto, Jehová de los ejércitos quiere darse a conocer en usted y a través de usted, de tal manera que las personas sean atraídas a usted, de tal manera que puedan llevado hacia Cristo Jesús. ¿Quiere Dios usarlo para que Dios pueda bendecirle a su vida a usted, para que sea una luz a las demás personas? ¿Quiere o no quiere? Quiere el Señor. Conságrese a Dios y Dios se manifestará en su vida. Vamos a orar, hermanos. Mi Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque quebranta el corazón, quebranta la vida, Señor. Cuán, cuán perdido andamos, Señor. Decimos que te conocemos, pero realmente no sabemos quién eres. Pero a través de tu palabra esto cambia, Señor, a partir de este día con mis hermanos que estamos aquí. Que Señor mi Dios podamos, Padre Celestial, conocerte, consagrarnos. Los días que vienen son complicados. Probablemente se ven esperanzosos, pero muy cierto, Señor Jehová, nuestro Dios, deseas que en nuestra vida se vea reflejado tu carácter. Permite que cada hermano, cada familia aquí presente te pongamos en primer lugar cada día para que tú tengas derecho legal sobre todas las cosas y tú puedas bendecirnos. Tú eres un Dios que se complace en bendecir al justo. Eres un Dios que se complace en ver a tus hijos felices. Qué bello es entender eso. Y estás clamando y gritando para que nosotros vayamos y corramos a ti, para que tú nos puedas bendecir, para que tú nos puedas ver gozándonos delante de tus bendiciones. Señor, cuánto sufre, oh Padre, cuando nosotros nos negamos a ir a usted. Permita, Señor, que tu Santo Espíritu parta nuestros corazones para que podamos ver tu amor y tu gracia, permitir, Señor, el cambio en nuestra vida. Quédate con mis hermanos y que el día de hoy vayan a su trabajo bendecidos, confiando y dependiendo completamente en ti. Te lo rogamos y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que el Señor les acompañe en este precioso día.